presencia de Dios. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga a todos, amados hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos sintiendo la presencia de Dios? La presencia de Dios es muy exquisita, hermanos. Es imposible que aquellos que estamos sintiendo la presencia de Dios nos quedemos callados, nos quedemos sin hacer nada. Amén. A veces, aunque tengamos limitaciones, podemos de una u otra manera, después de que sintamos la presencia de Dios, alabar y adorar su nombre, hermanos. Quizás, ¿verdad? No todos tenemos las mismas pruebas, las mismas limitaciones, pero de una u otra manera podemos alabar y adorar al Señor. Y damos gracias a Dios por ese privilegio, porque es un privilegio poder, primeramente, hermanos, sentir la presencia de Dios. Y también poder alabarle es otro privilegio, porque esto no lo merecemos, pero Dios, que es bueno y misericordioso, ha querido salvarnos, ha querido congregarnos y también pues ha querido que nosotros seamos un pueblo que le sirvamos de esta manera. Por eso es que debemos de verdad gozarnos, hermanos. De verdad debemos disfrutar de la presencia de Dios en este lugar. Amén, iglesia. Que Dios bendiga a los hermanos que están integrándose a la congregación, los hermanos que aunque tengan poco tiempo, pero vemos que se gozan entre nosotros, que cuando está el tiempo de oración, pues usan del tiempo para arrodillarse, aunque se hayan las sillas. Que Dios les bendiga en grande manera. Aquellos que cuando está el devocional también, amén, en lo que pueden, alaban y adoran al Señor. Y yo sé que Dios les va a bendecir en grande manera. Amén. Es un esfuerzo el que ellos hacen para estar aquí entre nosotros, si es que no están acostumbrados, ¿verdad que sí? Porque cuando uno ya está pues conectado con Dios, esto no es un esfuerzo y un sacrificio. Amén, porque esto es parte de nuestra vida con Dios. Así es que nosotros sabemos que esto es de mucho beneficio para nosotros, pero rogamos a Dios que bendiga a los hermanos nuevos, que ellos hacen un esfuerzo para estar aquí cuando antes no lo estaban. Amén, y esperamos que Dios pues siga tratando con ellos, que en medio de sus necesidades puedan ver a Dios obrando, porque creemos que Dios para eso los ha traído a este lugar, para bendecirlos, para tratar con ellos y que ellos puedan estar, amén, siempre ya con nosotros sirviendo al Señor. Gloria al Señor. Bueno, al final hacemos oración por los hermanos que están afectados de salud. Amén, hay algunos hermanos que están afectados y no podemos pasar por alto esa necesidad. Como iglesia, como familia espiritual que somos, siempre tenemos que reconocer que es una necesidad entre nosotros, orar unos por los otros, hermanos. Y el Dios al cual servimos, que es grande, que es amoroso, que es misericordioso, pues escuchará nuestras oraciones, extenderá su mano de misericordia allá hasta donde estén nuestros hermanos, porque servimos a un Dios que es omnipresente. Él está en todo lugar, hermanos. Amén. Y creemos que Dios puede sanar a nuestros hermanos. Bien, pero vamos a la palabra. Amén. Ya no quiero hablar tanto para que no se me vaya la voz y así. Me ha sido muy difícil porque es algo que pues es un proceso muy lento, hermanos, pero veo que sí, amén, está dando resultados, a pesar de que no me he cuidado como debía de hacerlo, y algunos hermanos me lo han dicho, pastor, es que usted, y agradezco esa preocupación, amén, porque de esa manera pues también uno siente el aprecio, el amor que le tienen a uno,
y agradecemos por las oraciones también, porque sabemos que esas oraciones han llegado allá al cielo, hermanos. Cuando uno pensaba que no iba uno a salir de ese proceso, hermanos, hay momentos donde uno dice, ¿quién me saca de aquí? Dios mío, sácame de aquí porque siento que de aquí no salgo solo. Pero Dios escucha la oración de toda la iglesia y nos ayuda en su misericordia. Y aquí estamos para la gloria del Señor. Amén. Éxodo capítulo 3, hermanos. Gloria al nombre del Señor, alabando y adorando al Señor. No permita que la parte humana que seguramente está cansada le venza. Use esa herramienta, esa arma tan poderosa como lo es la alabanza para que pueda usted mantenerse despierto, pueda usted mantenerse atento, hermanos, a lo que Dios quiere hablarnos en esta noche, en esta tarde, y podamos salir de este lugar bendecidos, como dicen los hermanos, de esta tercera bendición del día. Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos que no va a ser por un tiempo extendido el tener los 3 cultos, pero creo que mientras que están establecidos hay que aprovecharlo. Amén, que no le cuenten que es una bendición estar en 3 cultos el domingo. Vaya y compruébelo, vaya y disfrute la bendición de Dios, porque donde se invoca el nombre del Señor y se predica la palabra, allí hay bendición de Dios. Yo sé que los que vienen de Dayton fueron a recibir bendición de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Y los que fueron a Kentucky, pues ellos ya lo testificaron, han sido bendecidos allá en aquel culto, y creemos que también los de Columbus, ¿verdad que sí, hermanos? Así es que mantengamos ese estilo de vida cristiana que ahora Dios nos permite para que podamos un día poder testificarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, y Dios tardar en venir, cómo es que le servíamos al Señor. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor, y que ellos aprendan también. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo
para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche preciosa a través de la cual usted nos ha bendecido por su misericordia. Señor, te rogamos, como siempre lo hacemos de todo nuestro corazón, que nos bendiga por medio de su palabra, que usted nos hable, que usted nos ministre. Usted que conoce nuestra condición y nuestras necesidades, Dios mío, sigue hablándonos, sigue ministrándonos. Aquí estamos, Señor, parte de tu pueblo, congregados, conscientes de que cada día necesitamos más y más de ti, de tu presencia. Por eso, Señor, te pedimos que tus ojos miren hacia este lugar y que seas bendiciendo a todos los que aquí estamos presentes y aquellos que en algún momento de la vida escucharán este audio, este mensaje, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor, creyendo en que tú obrarás a misericordia. Amén, amén. Puede tomar su asiento, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Le comentaba a un hermano hace unos días atrás, hermanos, que al iniciar el año, no sé, sentí en mi corazón nuevamente comenzar a leer la Biblia, como pues acostumbramos nosotros los cristianos, que si es posible leer la Biblia una vez al año completamente, lo hacemos, porque sabemos que la palabra de Dios es una grande bendición para nosotros, para todo el mundo, pero especialmente para nosotros, el pueblo del Señor. Y le testificaba yo al hermano que desde que empecé a leerla, hermanos, ahorita ya vamos por el libro de Éxodo, pero desde el día en que empecé a leer la Sagrada Escritura, cada pasaje, hermanos, que empezaba yo a leer, aún no, hermanos, llevando ya algunos capítulos de la historia, solo con comenzar a leer la Sagrada Escritura, yo sentía una presencia de Dios tan especial, algo que nunca antes había sentido. ¿Por qué le digo que nunca antes? Porque cuando uno empieza a servir al Señor, pues las experiencias no son tan continuas por causa de nuestra falta de experiencia, porque desconocemos muchas veces cómo es que a Dios le agrada que nosotros nos acerquemos a Él y que le sirvamos también. Pero con el tiempo vamos madurando, con el tiempo vamos aprendiendo cómo es que podemos mantener la presencia de Dios en nosotros, de tal manera que cuando hacemos la voluntad de Dios, porque estudiar la palabra, leer la Escritura es la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, sin lugar a equivocarme, usted y yo vamos a sentir la presencia de Dios allí en nuestro lado. No es que la presencia de Dios vendrá, porque la presencia de Dios desde el momento que nos convertimos, Él está allí presente con nosotros. Él está allí para ayudarnos. Si nosotros llevamos algunos años sirviendo al Señor, o quizás algunos meses, es porque Dios está con nosotros. Es porque desde el día en que nosotros tomamos la buena decisión de servir a Dios
de abrirle nuestro corazón, de obedecer su palabra, desde ese día también Dios tomó la decisión de quedarse con nosotros, de guiarnos a nosotros, de manifestarse a nosotros. Y Dios no nos ha fallado, hermanos. Es verdad que hay ocasiones donde no sentimos a Dios, pero vuelvo y repito, no es porque Dios no esté presente, es porque desconocemos muchas veces cómo es que podemos hacer que Dios se mueva en nosotros. ¿Cómo es que podemos hacer, hermano, que Dios, hermano, sea glorificándose en medio de las necesidades, por ejemplo, en medio de nuestro diario vivir, porque queremos ver a Dios en nuestra vida? Porque lo primero que se nos enseña cuando empezamos a servir a Dios es que Él va a estar con nosotros, que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar, que no nos va a faltar nada si Dios está con nosotros. Y esa es una de las razones por las cuales muchas veces damos ese paso de fe, porque sabemos lo que es vivir sin la presencia de Dios. A nosotros no nos cuentan eso, sabemos lo que se siente vivir sin la presencia de Dios. Sabemos lo que es ignorar que Dios es poderoso. Sabemos lo que es vivir en desobediencia a la palabra de Dios. Sabemos lo que se siente. A nosotros no nos pueden contar eso. Por eso cuando se nos habla de Dios como un Dios vivo, como un Dios poderoso, como un Dios que es omnipresente, que puede estar con mi hermano, pero también conmigo a la vez, que es un Dios todopoderoso, que para Él no hay limitaciones, que para Él no hay imposibles. Eso, después de nosotros considerar nuestro pasado caminar, nos alienta a buscar de la presencia de Dios. Nos motiva a buscar a Dios de tal manera que podamos tenerlo cerca de nosotros, que podamos sentirlo con nosotros, que podamos ver su mano obrando en nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Y desde ese momento en que nosotros vemos a Dios obrar, nosotros nos proponemos que ya no nos vamos a separar de Dios. Que ya no. Que Dios ha sido lo mejor que nos hemos encontrado. Amén. Que no hay nada que se compare a Dios. No hay nada ni en el cielo, hermanos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda compararse con Dios, hermanos. El Dios de la Sagrada Escritura es un Dios real. Es un Dios que se mueve en aquellos que le conocen, en aquellos que le invocan, en aquellos que se humillan, en aquellos que hemos tomado la decisión de obedecer su palabra. Y somos testigos de la presencia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y desde ese preciso momento nos hacemos ese compromiso de servir a Dios, haciendo todo lo que sea necesario, siempre con la meta, siempre con el propósito de que Dios no se vaya de nosotros. Porque si Dios está con nosotros, todo estará bien. Si Dios está con nosotros, todo estará bien. Amén, iglesia. ¿Usted cree que si Dios está con nosotros, todo estará bien? No es que no vayan a venir pruebas. No es que no vayamos a pasar por situaciones adversas. Pero podemos estar seguros de que no vamos a estar desamparados. De que no vamos a estar solos.
de que no vamos a luchar solos en contra de la corriente, de que Dios nos ayudará en medio de cualquier situación que pueda venir a nuestra vida, porque ahora hemos puesto a Dios como nuestro Señor. Hemos puesto a Dios como nuestro guía, como nuestro protector, como nuestro sustentador, y como le hemos dado ese lugar primordial a Dios en nuestra vida, Dios entonces se glorificará ayudándonos en todo lo que sea necesario. ¿Puede darle gloria a Dios? Eso pasa cuando uno se entrega a Cristo. Cuando uno, después de recibir la invitación de Dios por medio de algún hermano, de algún predicador, toma la decisión de servir a Dios. Eso pasó con aquellos de la antigüedad, hermanos. Si buscamos en la Sagrada Escritura y nos profundizamos, aunque sea un poquito, de cómo fue la vida de aquellos hombres a quien Dios llamó en la antigüedad, cómo Dios los llamó, cómo fue la forma en que Dios, hermanos, llegó hasta donde ellos, cómo después de que Dios les hace el llamado, ellos toman la decisión de servir a Dios, y qué fue lo que pasó en ellos. Por ejemplo, Abraham, un hombre conocido por todo el pueblo cristiano, o más bien la historia de Abraham, nos damos cuenta que fue llamado, hermanos, a salir del lugar donde él estaba, pero que mediante ese llamado el Señor le promete que iba a estar con él, que él se iba a encargar de bendecirlo, que él no iba a estar solo, que él se iba a encargar de guiar sus pasos, hermanos, de dirigirlo al lugar donde Dios quería que él estuviera habitando. Y después de Abraham oír la voz de Dios, el llamado de Dios, la invitación de Dios, dice la palabra que actuó en fe. Y salió de su tierra, salió de su parentela para obedecer el llamado de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y dice la palabra que Dios le prometió a Abraham en ese capítulo 12 de Génesis, del verso 2 en adelante, que haría de él una nación grande, que lo iba a bendecir, que iba a engrandecer su nombre y que iba a ser de bendición también. Digo que a través de Abraham iban a ser bendecidos los que lo bendijeran a él, y que los que lo maldijeran iban a acarrear maldición. ¿Sabe por qué? Porque Dios se había comprometido a estar con Abraham. Dios se había comprometido, después de Abraham obedecer la voz, el llamado de Dios, cuidar de Abraham. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y Dios ha prometido también estar con nosotros, la iglesia. El Dios que llamó a Abraham es el mismo Dios que nos llamó a la iglesia. Las promesas que Dios hizo a Abraham de una u otra manera también se cumplirán en la iglesia, porque Dios quiere bendecir a aquellos que atendimos el llamado o la invitación que Él nos ha hecho. Esa bendición que Dios le prometió a Abraham fue traspasada a su hijo. Y vea que de una u otra manera Dios empezó a tratar con la simiente de Abraham, o con el linaje de Abraham. Y viene Isaac, y de la misma manera que Dios habla con Abraham, dice la palabra que también Dios se dirige a Isaac. Y en el capítulo 26
de allí mismo del libro de Génesis, del verso 2 en adelante. Dice que se le apareció Jehová a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. O sea, espera, yo te guiaré. Yo te enseñaré a dónde es que vas a morar. Y le dijo: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice con Abraham, tu padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y vea que Dios mismo se encargó de ir transmitiendo a los hijos de Abraham, al nieto de Abraham, y así sucesivamente, amados hermanos, que había una promesa que Dios le había hecho a Abraham y no iba a ser quebrantada. Que Dios mismo se iba a encargar de cumplir esa promesa que había hecho. Y más adelante le habla a Jacob. Y después le habla a José. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y pudiéramos quedarnos aquí estudiando o resaltando esos pasajes de la Sagrada Escritura donde Dios mismo, amados hermanos, después de haberse comprometido estar con aquellos que obedecen a su llamado, Él mismo se fue encargando de llevar al cumplimiento sus promesas. Porque Dios es un Dios de promesas. Miren, muchos llegamos aquí no conociendo al Dios de la Biblia, no conociendo que Dios tiene grandes y preciosas promesas para nosotros, la iglesia. Pero esas promesas ya están escritas en la palabra del Señor. Y lo único que Dios está haciendo en nuestro tiempo es llevar el cumplimiento de esas promesas en todo aquel que se va convirtiendo, en todo aquel que se va haciendo parte de la iglesia. Dios mismo se encarga de irle transmitiendo que hay promesas para su vida, que hay bendiciones para su vida, que usted no está aquí solo por estar. Dios le va a bendecir, Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. A veces son promesas que se nos van olvidando, como al pueblo de Dios. Pero vea que dice la palabra que a Dios no se le olvida nada. Y después de que pasó el tiempo y aquello que Dios le había dicho a estos siervos, dice la palabra que Dios se manifestó a Moisés de la manera que lo leímos, a través de una zarza ardiendo. Dios así quiso hacerlo, para que Moisés entendiera que no era algo normal, que no era algo común, que no era algo natural, que era Dios en aquel monte, que era Dios manifestándose a su vida. Y si Dios lo estaba haciendo, era con un propósito. Y el propósito era llevar al cumplimiento aquella palabra que un día Dios le había declarado a Abraham, su siervo. Porque aunque el pueblo de Israel estaba siendo subyugado en Egipto, a Dios no se le había olvidado que había prometido a Abraham que a ese pueblo le iba a dar una tierra por heredad. Y no era cualquier tipo de tierra, hermanos, porque hoy la gente se conforma con cualquier cosa.
Dice la palabra que era una tierra donde fluía leche y miel, donde había fruto con abundancia, donde ellos no tenían que construir nada. Ya había, hermanos, construcciones, ya había frutos, ya había todo lo necesario. Solamente necesitaban oír la voz de Dios, obedecer el llamado de Dios y empezar a seguir las pisadas o la guianza de Dios por medio de aquel hombre llamado Moisés. ¿Puede levantar su mano y darle gloria a Dios? Era lo único que el pueblo tenía que hacer. Pero así como para Moisés no es fácil, tampoco lo iba a ser fácil para el pueblo. Porque vea que cuando Dios entonces se le manifiesta a Moisés, Moisés no es tan pronto para aceptar la encomienda. ¿Cómo está eso? Dice Moisés, yo regresar a Egipto. O sea, yo ya no tengo, yo creo que él no tenía en su agenda volver a Egipto. Pero Dios para eso se le estaba manifestando. En Moisés había muchos temores, hermanos, como en nosotros. Hubo en un tiempo temores. Pues nosotros sabemos cómo Moisés salió de Egipto, salió huyendo, porque querían matarlo, querían hacerle daño. Moisés ya también había hecho su vida, tenía esposa. Así es que tenía ya una familia. Y ahora Dios se le aparece, se le manifiesta haciéndole un llamado. Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. Y he venido a ti para enviarte y sacarlos de esa tierra de esclavitud. Y Moisés entonces le responde, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Tú sabes quién es Faraón. Es un hombre poderoso. Es un hombre temible. Es un hombre que no cualquiera puede enfrentarlo. Y entonces Dios en esa, hermanos, comunicación que tenía con Moisés, le dice a él, ve, porque yo estoy contigo, o yo estaré contigo. O sea, vea lo importante que es que uno, hermano, se asegure que la presencia de Dios está con uno. Si la presencia de Dios está con nosotros, nos irá bien en todo. Oiga lo que le estoy diciendo, hermanos. Porque suele pasar que a veces ponemos nuestra confianza no en Dios. A veces ponemos nuestra confianza en los hombres, en los recursos que tenemos. Y nosotros sabemos que tanto los hombres como los recursos nos pueden fallar. Puede que no sean lo suficiente para ayudarnos en medio de nuestras necesidades. Pero si estamos seguros de que Dios está con nosotros, también estaremos seguros de que Él no nos fallará. De que Él sí, amados hermanos, será el complemento a nuestra vida en todo nuestro diario vivir. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso es que el Señor le dice a Moisés, yo estaré contigo. Y cuando vayas, alabado sea Dios, perdón, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. No solamente vas a ir a Faraón, sino que vas a traer al pueblo a este monte. Oiga, la Biblia, después de que Moisés acepta esta encomienda, no dice la Biblia que Moisés en el camino se haya acobardado.
Porque Dios iba con Moisés. Dios le demostró a Moisés que es un Dios que cumple sus promesas. Porque desde el momento que llegó a Egipto, Dios empezó a manifestarse en la vida de Moisés. No faltó la presencia de Dios al lado de Moisés para enfrentar a Faraón y a todos los que le rodeaban, para enfrentar aún al ejército de Faraón. Allí estaba Dios con Moisés, aquel hombre que en el principio, por no conocer en realidad al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tenía temores para obedecer. Pero después de que Dios empezó a manifestarse, vemos a un Moisés seguro de lo que estaba haciendo para el Dios del cielo. Qué bueno es que usted y yo estemos seguros de que la presencia de Dios no es un amuleto. La presencia de Dios es real en medio nuestro. Y que si la presencia de Dios está con nosotros, mire, todo lo que haga será prosperado. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Alabado sea Dios. Porque Dios, hermanos, está para bendecirnos. Y usted conoce toda la historia de cómo Dios a través de Moisés sacó a ese pueblo hasta el desierto. Usted sabe que fueron señales que al día de hoy no se han vuelto a repetir. Solo se dieron con Moisés. El mar no se ha vuelto a abrir. Alabado sea Dios. Esas plagas no se han dado otra vez, porque Dios las reservó para manifestarlas por medio de Moisés. Aquel hombre que creyó que la presencia de Dios iba a estar con él. Amén, iglesia. Porque no solamente dependía de Dios, dependía de Moisés. Moisés tenía que creer que Dios le estaba hablando en verdad, que Dios no le estaba mintiendo. Porque ese es uno de los problemas en nuestro tiempo, en nuestra época, que aunque Dios haya prometido estar con nosotros, a veces no lo vemos, a veces no se manifiesta. Y no es porque Dios haya cambiado, es porque no tenemos la actitud de aquel Moisés. Es porque no vivimos de acuerdo a la actitud de aquel Moisés. Aquel Moisés le creyó a Dios. Aquel Moisés caminó confiado de que Dios iba por delante de él. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? No dudó de que Dios estaba allí presente. Y tanta fue la buena comunión que Moisés llegó a tener con Dios. Mire qué lindo, hermanos, que después de llegar a aquel monte, usted conoce la historia. Hubo tal relación, comunicación de Moisés y Dios, que Moisés llegó a decirle al Señor: Señor, si tu presencia no sigue con nosotros, no nos saques de aquí. Alabado sea Dios. ¿Quién se iba a interesar por la presencia de Dios de tal manera, sino alguien que ya la conocía? Alguien que sabía lo que era sentir de verdad la presencia de Dios. No es como pararse aquí y decir: aquí está la presencia de Dios y no pasa nada. No eran frases, hermano. Moisés sabía lo que era tener la presencia de Dios entre el pueblo. Pues desde que salió mirando la gloria de Dios. Salió mirando que la zarza no se apagaba. Salió mirando los milagros, las señales, los portentos, la misericordia de ese Dios grande. Amén, iglesia. Y llega ya las señales. Y sale de Egipto y la nube, la columna
Dios guiándoles en el día, Dios guiándoles por la noche. Llegan al mar y Dios les abre el mar y cruzan en seco, dice la palabra. Y mientras que ellos iban cruzando en seco aquel territorio, amados hermanos, después de que el pueblo de Israel cruza todo ese mar en seco, dice la palabra que Dios hizo volver las aguas nuevamente a su lugar, quedando todo el ejército de Egipto juntamente con el faraón abnegado en las aguas. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había prometido a Moisés que su presencia iba a estar con él. Oiga, yo no sé si usted cree que la presencia de Dios está con nosotros. Si la presencia de Dios está con nosotros, todo estará bien. Alabado sea el nombre del Señor. Usted no tendrá miedo. Usted no tendrá temor, como dice el Salmo 112, de malas noticias. Su corazón estará firme. Su corazón se sentirá seguro. Se sentirá confiado. Que no importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa lo que le pase aún a este cuerpo mortal, Dios no nos desamparará. Dios estará con nosotros como poderoso gigante. La presencia de Dios está con nosotros para preservarnos la vida, para llevarnos allá a donde ha prometido llevarnos. Levante su mano y dale gloria a Dios, hermano. Hay que creerle a Dios, hermanos. Hay que confiar en esas promesas que ya Dios ha hecho a su pueblo. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y a su pueblo el Señor dijo que su presencia iba a estar con ellos. Qué lindo, amados hermanos, es cuando nosotros, hermanos, conocemos la forma de Dios, trabajar con aquellos a quien Él llama. Vea que Moisés mismo, usando de esa confianza, hermanos, que había desarrollado después de esa primera experiencia con Dios, porque son nuestras experiencias con Dios las que van fortaleciendo nuestra confianza en Él. Si usted no se preocupa por buscar cada día experiencias con Dios, su vida va a menguar. Usted va a llegar a descuidar lo más preciado que hay en nosotros, en esta tierra, su vida espiritual. Y sin duda la presencia de Dios se puede apartar, porque lo hizo en algunos en la Sagrada Escritura. Dice la palabra que la presencia de Dios estaba con Saúl cuando fue llamado. Una de las señales que Samuel le dio a Saúl para confirmar que Dios lo estaba ungiendo como rey, que Dios lo estaba escogiendo como rey, era su presencia. Era que el Espíritu Santo iba a venir sobre él y lo iba a mudar en otro hombre. Pero vea que el hombre no le dio tanta importancia. Y dice la palabra que con el tiempo su corazón, hermano, se ensoberbeció. Se dañó, se corrompió al grado de desobedecer la palabra de Dios. Y dice la palabra que por su desobediencia el Espíritu de Dios se apartó de él. Y otro espíritu, hermanos, que no era el Espíritu de Dios, venía ya no para que disfrutara la vida. Venía ya no para que, hermanos, pudiera sentirse satisfecho de que era rey de Israel. Venía para atormentarle. Venía para afligirle.
porque había, hermanos, había desobedecido la palabra de Dios. No había puesto de su parte para que la presencia de Dios estuviera con él. Y dice la palabra que fue necesario llamar a aquel muchachito llamado David, de quien se nos ha hablado con frecuencia, que desde su temprana edad era un muchacho que se gozaba buscando la presencia de Dios, que desde su temprana edad tuvo experiencias con Dios y confiaba en Dios, hermanos, de tal manera que no hacía nada si Dios no lo dirigía. Y conocemos la historia que cuando fue a combatir con aquel gigante, él le dijo, amados hermanos, que Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, estaba con él. Y que era Dios el que estaba con él, que le iba a entregar en sus manos a aquel gigante. ¿Puede alabar al Señor? Cuando la presencia de Dios está con nosotros, hablamos con seguridad, hablamos con certeza, hablamos convencidos de que Dios se va a mover a misericordia, de que Dios derribará aún a nuestros enemigos. Cuando sabemos, cuando creemos que Dios está presente. ¿Cuántos creen que Dios está presente? Vea, amados hermanos, que cuando uno tiene experiencias, hermanos, esas experiencias nos hacen que nosotros vivamos con mayor seguridad. Ahora vea, esa confianza que Moisés había adquirido con Dios, porque eso es bueno decirlo. Vea que la Biblia dice que nos acerquemos a Dios confiadamente. Dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno. Usted no se puede acercar a Dios dudando. Si usted quiere ver a Dios obrando en medio de sus necesidades, hay que acercarnos a Él confiadamente. Amén. Y cuando lo hagamos, el resultado será que vamos a hallar el oportuno socorro. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que va a ser de bendición para nuestra vida. Y cuando nos acerquemos a Él, hermanos, confiados, Dios entonces abrirá el cielo y nos bendecirá y nos atenderá. ¿Usted lo cree, hermanos? Porque nos hemos acercado confiados. Mire Moisés lo que le dice en el capítulo 33 de Éxodo, versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Oiga la confianza con la cual Moisés habla con Dios y Dios habla con Moisés. ¿No cree usted que debe de ser la confianza con la cual nos acercamos a Dios al altar? Porque no nos acercamos a un extraño. Nos acercamos a nuestro Dios, a nuestro Padre celestial, aquel que ya envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, a través de quien hemos sido reconciliados ya con Dios. Y ahora tenemos entrada, acceso libre a la presencia de nuestro Padre Celestial, para que podamos encontrar en Él lo que necesitemos. Dele gloria al Señor. Ahora pues, dice: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino,
para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Dice, y mira a esta gente, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Porque donde está la presencia de Dios, allí hay descanso. Amén. Donde está la presencia de Dios, allí hay paz. Amén, hermanos. Uno ya cuando entiende y reconoce que la presencia de Dios está con uno, no toma decisiones ligeramente, ni desesperadamente. No, uno está confiado en el Señor. Uno tiene esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda, dice, nuestros corazones y nuestros pensamientos, que son los que nos traicionan. Son los que a veces hacen que nosotros tomemos malas decisiones. Pues cuando Dios está, hay paz en el corazón, hay paz en los pensamientos, hay paz en todo nuestro ser, porque la presencia de Dios es real, hermanos. Hermanos, cuando hablo de que hay paz, es que se siente la paz de Dios. No hablo de un término, hay paz de Dios. A su nombre. Entonces vea que Moisés le responde, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, alguien que conoce, que ha experimentado la presencia de Dios, no se arriesgará a caminar solo. No, hermanos. Jesucristo dijo que separados de Él nada podemos hacer. El enemigo nos está esperando allá fuera de los límites de Dios. Él no puede venir a hacernos cualquier cosa si Dios no se lo permite, ahora que estamos refugiados en Dios. Él sabe que Dios está con nosotros. El pasaje que leía nuestro hermano en la lectura bíblica, aquel siervo de Eliseo que no tenía discernimiento, que no tenía visión de Dios, hermano, preocupado por todo el ejército que le había rodeado. Oh, mi Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tengas temor. El Dios al cual yo sirvo, le dice Eliseo, Él está con nosotros y Él ha enviado a sus ángeles celestiales para que nos cubra, para que nos guarden, para que nos protejan, para que nada nos haga daño, para que nos sintamos seguros. Y le pide a Dios por su siervo que le abriera los ojos. Y cuando Dios abre los ojos, no vamos a ver todo vacío, vamos a ver algo especial. Y es que le digo algo, aunque no veamos personajes celestiales, podemos sentir que aquí hay algo sobrenatural, que aquí se mueve la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque no puede ser posible, si Dios no está, que alguien entre triste y que de un momento a otro empiece a sonreír. No es posible que alguien que ha llegado cautivo, que ha llegado perdido a la casa del Señor, donde se congrega el pueblo de Dios, y salga libertado, salga sin vicio, salga sin cadena, salga sin pecado. Eso lo tiene que hacer la presencia de Dios. Oh, levante su mano y dele gloria a Dios. Porque Dios no va a venir con millares de ángeles ahora. La manera de Dios manifestarse ahora es esa. Cuando hay un endemoniado, lo liberta. Cuando hay un esclavizado al pecado, lo liberta. Oh, levante su mano y dele gloria a Dios, hermano.
Queremos ver ángeles, qué bueno. Pero yo prefiero ver a Dios obrando en las almas. Yo prefiero ver a Dios libertando al cautivo, sanando al enfermo, levantando al caído, fortaleciendo al débil. Yo prefiero ver a Dios glorificándose en nosotros cada día. ¿Cuántos queremos ver a Dios? Porque al final usted ve un ángel y le queda solamente la experiencia de que vio. Pero qué maravilloso es que usted puede decir al día de hoy: yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de que el Dios al cual yo sirvo es un Dios real. Soy testigo de que el Dios de Moisés está conmigo. ¿Cuántos somos testigos del poder de Dios? Y eso es lo más importante. Que desde el día que usted experimentó ese poder libertador, de ahí en adelante no se suelte, hermano. No deje que la presencia de Dios se vaya de usted. No deje que la presencia de Dios se aparte de nosotros. Porque si la presencia de Dios está con nosotros, todo estará bien. ¿Usted lo sigue creyendo? Todo estará bien. No solo en el templo, todo estará bien en la casa. Donde quiera que usted esté, hermanos. Porque desde que Moisés salió de aquel monte, no le faltó la presencia de Dios. Fue a Egipto y parecía algo imposible sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero todo salió bien. Amén. Se detuvieron por un momento enfrente del mar y parecía otro imposible, pero Dios estaba con ellos. Y cruzaron el mar y todo salió bien. Porque si Dios está con nosotros, todo estará bien. Todo estará bien, iglesia. Si nos preocupamos por obedecer a Dios como lo hicieron estos hombres, todo saldrá bien. No nos faltará nada. Pasarán los años y usted se dará cuenta que sirve a un Dios verdadero, a un Dios poderoso, a un Dios que se complace en hacer misericordia con aquellos que le buscan de verdad. Dios es bueno. Alabado sea Dios. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo no estoy dispuesto a ir a ningún lugar sin tu presencia, le dice Moisés. Qué confianza de este hombre, hermanos. Esa confianza que a veces nos hace falta a nosotros, la iglesia hoy. Que por cualquier cosa dejamos al Señor. Que por cualquier cosa nos detenemos. Que por cualquier cosa ya no buscamos más del Señor. Nos hace falta esa confianza en Dios. Para que en medio de cualquier situación usted se acuerde que Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Usted lo cree, hermanos? A Josué Dios le dijo, vea, en el capítulo 1 de Josué, el versículo 2 en adelante. Por eso le dije que no podemos poner nuestra confianza en los hombres. Los hombres somos temporales. Y aunque Moisés fue un hombre muy ejemplar para la vida de Josué, llegó el momento donde Dios determinó que Moisés ya no iba a seguir como líder. Y dice la Biblia en el verso 2, hablando Dios a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán,
tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y le dice más, yo os he entregado como os lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Verso 5, escuche lo que le dice el verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Oyó lo que le dijo? En todos los días de tu vida no habrá quien te haga frente. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te va a detener en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, oiga qué tremenda promesa. También Josué sabía cómo Dios se manifestó en Moisés. Por eso le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué sabía cómo Dios se manifestó a través de Moisés. Por eso usted ve que después de Dios hablar con Josué, el hombre se levanta. El hombre se pone a la disposición de Dios. Porque personalmente pudo haber dicho, bueno, si Dios va a estar conmigo como estuvo con Moisés, no hay nada que temer. No hay nada por qué preocuparse. Porque vimos a ese gran imperio, Egipto, quererse oponer a que Moisés sacara al pueblo. Y Dios estuvo con Moisés. Josué fue testigo de todas esas grandes señales, hermanos. Y ahora Josué no está enfrente de un gran mar. Ahora está enfrente de un Jordán, de un río, aunque acaudaloso, pero no del tamaño de un mar. Y allí era donde Josué iba a poner en fe o en práctica su fe en Dios. Ahí es donde Josué le iba a demostrar a Dios que le estaba creyendo. Amén. Porque si usted dice que Dios está con usted, que usted cree en Dios, Dios nos va a poner a prueba. Llegará el momento donde Dios permita por allí alguna situación que usted no esté esperando. Porque usted dice que es cristiano. Porque usted dice que Dios está con usted. Porque usted dice que usted ama a Dios, que sirve a Dios. Y Dios dice, si Él me sirve, le tengo que bendecir. Pero la bendición va a llegar por medio de una prueba. La bendición va a llegar por medio de un proceso donde él tendrá o ella tendrá que demostrar que tiene fe en mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y allí está Josué, obedeciendo a Dios y sus ordenanzas, cruzando aquel Jordán. Amén, iglesia. Parándose firme ante aquella ciudad poderosa de Jericó, en obediencia al Dios del cielo, el cual le dijo, dale una vueltecita a toda la ciudad todos los días. Y cuando llegue el día sábado no le van a dar una vuelta, le van a dar 7 vueltas. Lo único que Dios esperaba de Josué fue lo que esperó de Moisés: obediencia a la palabra, obediencia a los mandatos de Dios, obediencia a las ordenanzas. Y Josué, que sabía que Dios era fiel a su palabra, Dios le dijo una vuelta del domingo hacia el viernes y le daba una vuelta a Jericó.
Y el día sábado 7 vueltas, ahí van los israelitas, hermanos. Los sacerdotes adelante. Y el pueblo hacia atrás, hermano, atrás de aquella arca que representaba la presencia de Dios. Porque el arca del pacto nunca se separó del pueblo de Israel hasta que no llegó a la tierra de Canaán, hermano. Fue ya estando en la tierra de Canaán que cuando el pueblo pecó, el arca fue raptada, el arca les fue quitada. Pero mientras que Dios no cumplía con entregarles aquella tierra, allí va la presencia de Dios en medio del pueblo. Y el arca iba delante del pueblo y el pueblo iba en obediencia sirviendo al Señor. Y dice la palabra que cuando estaban terminando la última vuelta, la vuelta número 7, empezaron a clamar a Dios, empezaron a alabar a Dios y empezó a darse un terremoto que empezó a estremecer aquellos grandes muros de aquella ciudad llamada Jericó. Empezaron a temblar aquellos muros y a ser derribados, porque donde está la presencia de Dios, allí tienen que caer los muros. Dele gloria al Señor. El pueblo no hizo nada, solo obedecer a Dios, hermanos. El pueblo no usó fuerza para derribar aquellos muros. La fuerza que Dios quiere que usemos es para obedecer la palabra, es para buscar de su presencia, es para servirle a Él y solo a Él. Oh, levante su mano y dele gloria a Dios, hermano. Y le digo algo, cuando sirvamos a Dios como Él lo espera, vamos a ver la gloria de Dios delante de nuestros ojos. No tendremos que voltear hacia atrás, porque la gloria está hacia adelante. Lo de atrás ya pasó, hubo fracaso, hubo caída. Adelante nos espera la gloria de Dios, la presencia de Dios, la bendición de Dios. A su nombre sea la gloria, hermanos. Solo obediencia, solo someternos a Dios. 7 vueltas. Josué ha de haber dicho: oh, fácil. Si eso cuesta derribar los muros, que sigan levantando muros. Hermanos, es que si entendiéramos cuán grande es el favor de Dios para con la iglesia, que Dios por medio de su palabra nos ha revelado cómo es que podemos mantenernos con su presencia. Mire, no nos faltaría la gloria de Dios aquí. No habría un culto donde usted llegara y se saliera como llega. No, hermanos, es que Dios es veraz. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo que iba a estar con nosotros, ¿verdad que sí? Mira, hermano, yo le he creído a Dios. Le he creído tanto a Dios que aun cuando veo que alguien falta, yo no me preocupo. ¿Sabe lo que le digo a Dios? El hermano está bien, la hermana está bien, y no dejo que esa preocupación negativa llene mi corazón. No, Señor, yo sé que mi hermana está bien, yo sé que mi hermano está bien, y que si no pudo llegar hoy, lo voy a ver para el próximo culto, porque no eres solamente Dios mío, eres Dios de mi hermano, eres Dios de mi hermana, eres Dios no solamente de mi familia, eres Dios de la familia de mi hermano. ¿Usted lo cree, hermano? Y donde está mi hermano, sé que también tú estás allí. Y por eso usted mira, qué rico calor, ¿verdad? Por eso usted mira, hermanos, que aunque pasan las situaciones adversas, pasan las pruebas difíciles,
su hermano va a estar allí a su lado. Allí va a estar siempre en la silla donde usted siempre lo ve sentado. Allí va a estar alabando a Dios como siempre usted lo escucha alabando a Dios. Allí va a estar levantando manos en señal de victoria. Oiga, no vino el culto del viernes, pero míralo hoy, el culto de domingo. Mírelo hoy cómo se está gozando. ¿Qué pasó el viernes? Yo no sé. Lo importante no es lo que pasó el viernes, es lo que está pasando hoy. Amén, iglesia. ¿Y qué está pasando hoy? Que el hermano que no vino el viernes, vino hoy domingo. Vino hoy domingo porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y Dios no nos dejará. Dios no nos desamparará. A menos que nosotros le dejemos a Él. Como lo hizo Saúl o como lo hizo Sansón. O como lo hizo el mismo pueblo en el tiempo de Isaías, de Jeremías, de estos profetas que revelan el descarrío del pueblo de Dios. Como el pueblo de Dios, a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, se atrevieron a dejarlo. Oiga, eso es tremendo. Por eso es que debemos de cuidar la presencia de Dios entre nosotros. Porque la presencia de Dios no es un juguete, hermanos. No, la presencia de Dios entre nosotros es lo mejor que podamos tener. Mire, sin la presencia de Dios estuviéramos muertos. Estuviéramos, hermanos, sin frutos. Es la presencia de Dios la que nos da vida a nosotros, la iglesia. La diferencia entre el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios es la presencia de Dios. No es la ropa. Es la presencia de Dios, hermanos. Que la presencia de Dios hace en nosotros, hermanos, lo que ahora nosotros somos. Si no hubiéramos necesitado de la presencia de Dios, mire, hermanos, no estuviéramos aquí. Ahora, ¿para cuánto tiempo la presencia de Dios ha sido prometida para estar con nosotros? ¿Para cuánto tiempo usted quiere que la presencia de Dios esté con usted? ¿Para un año? Porque la Biblia dice que es para siempre. Pero allí ya no va a depender de Dios. Allí va a depender de nosotros. Allí va a depender de usted. Va a depender de mí. Porque en esta vida Cristo dijo, vamos a ser afligidos. Y si es necesario, dijo el apóstol Pedro, vamos a tener que ser pasados por diversas pruebas. ¿Y qué vamos a hacer allí en la prueba? Porque usted no puede agarrarse del hermano. Usted tiene que aprender a agarrarse de Dios. Usted tiene que aprender a confiar en Dios. Porque como seres humanos podemos fallar. O sea, vuelvo y repito, nuestros ojos no pueden estar puestos en el hombre. Nuestros ojos deben de estar puestos firmemente en Dios. Porque Él es el que ha prometido estar con nosotros. Y Él es el único, hermanos, Él es el único que nos garantiza, amén, que vamos a estar bien por el resto de nuestra vida. Él es el único en quien hay garantía de que todo estará bien. Mire, vamos a terminar con este verso. Salmo capítulo 37. Alabado sea el nombre del Señor. Alabe y adore el nombre del Señor. Eso es, alabe al Señor. Yo quiero que usted abra la Sagrada Escritura. Mire lo que dice el salmista en el verso 25.
un verso muy conocido por la iglesia. Y el salmista declara ahí lo que pasó en su vida. Desde que era joven hasta que llegó a esta edad ya adulta, de anciano. Y mire lo que dice: joven fui. Estamos hablando de un hombre que servía a Dios, de un hombre que desde su juventud aprendió a cuidar la presencia de Dios. Y él dice: joven fui y he envejecido. O sea, ya no soy joven, ahora soy anciano. O sea, dice: fui joven, pero han pasado los años y no en balde. Me he envejecido. Y eso no me importa, dice este hombre, porque todos vamos a pasar por allí. Eso no debe de ser causa de tristeza. No debe de ser causa de aflicción que usted se vea unas cuantas arrugas en la cara, para que se vaya a estirárselas por allá. Todos vamos a pasar por el proceso de la vida, hermanos. El niño, después de unos cuantos años, deja de ser niño. El adolescente deja de ser adolescente. El joven deja de ser joven. Y al final llega uno a ser anciano. Pero esa no debe de ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación debe de ser otra. Amén, iglesia. Porque él dice, declara, testifica: y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No he visto a una persona que sirva a Dios, dice el salmista, que ame a Dios, que haya depositado su confianza en Dios, desamparada. No conozco a ni uno, dice. Desde mi juventud hasta ahora mi vejez, he considerado las obras de Dios ante su pueblo y he mirado que Dios es fiel a su palabra, que Dios no ha desamparado a aquellos que le buscan de verdad, aquellos que hacen justicia, aquellos que aman misericordia. He visto que la mano de Dios está sobre ellos. He visto que la provisión de Dios está sobre ellos. He visto que la mano de Dios no los desampara, que allí está la presencia de Dios con ellos. Y no solamente sobre ellos. He considerado el caminar de su simiente, de sus hijos, y ni aun en sus hijos he mirado que haya faltado la presencia de Dios. Hermano, le digo algo: quizás su hijo no entienda ahora lo que está pasando en su vida, pero algo sí tenemos que estar seguros: que el Dios que me guarda a mí es el Dios que guarda a mis hijas, que el Dios que le guarda a usted es el Dios que guardará a sus simiente. ¿Usted lo cree, iglesia? Porque Dios es fiel a la palabra. Y donde vayan mis hijas, hermano, allí estará también la presencia de Dios. Y le digo algo: si usted le ha dedicado sus hijos a Dios, crea que están en las manos de Dios. Crea que en las manos de Dios estarán seguros. Oh, levante su voz en alto y dele gloria a Dios. Así usted vea que están pasando por situaciones adversas. Termino, hermanos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, de Moisés, de David, el Dios de los apóstoles, de Pedro,
Porque no solo en el Antiguo Testamento vemos a Dios operando, amén, para bien en sus hijos, en sus siervos. En el Nuevo Testamento vemos a un Dios, amén, que no ha cambiado. Porque el Dios de los antiguos es el Dios del nuevo. Es el Dios de hoy. Y Dios no ha cambiado. Y vemos a aquellos hombres, hermano, trabajando duro en la obra, sin faltarles nada. Porque Dios está con su iglesia. Dios está con su iglesia. Y le digo algo, si Dios está con nosotros, todo estará bien. ¿Usted lo cree? Todo estará bien. Usted no tiene por qué preocuparse de las noticias, de lo que dicen otras personas. Hermano, abra los ojos y mire que si la presencia de Dios está, todo seguirá marchando bien. ¿Están marchando bien las cosas en casa? Es porque Dios está presente. Es porque Dios todavía está presente. Es porque Dios se complace en cumplir sus promesas, hermanos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nos mantengamos allí donde estamos creyendo, allí donde estamos sirviéndole de todo nuestro corazón. Porque Dios, hermanos, todavía tiene cosas grandes por hacer. Las grandes obras de Dios para con nosotros, la iglesia, todavía no terminan. Todavía falta algo grande. Lo más grande por acontecer todavía está por venir. Y es que muy pronto, hermanos, muy pronto el Señor vendrá por nosotros, la iglesia. Muy pronto seremos llevados a la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y allá usted solamente se va a acordar de que aquí lloraba, de que aquí sufría. Porque dice la palabra que allá el Señor va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Allá no va a haber dolor, allá no va a haber tristeza, allá no va a poder llegar cansado a alabar y adorar al Señor, allá no va a tener que trabajar, allá no va a tener que preocuparse por nada, allá solamente nos vamos a preocupar, si se puede usar la palabra preocupación, de alabar al Señor, de darle a Dios toda la gloria, porque sus promesas son fieles y son verdaderas. ¿Y sabe qué vamos a hacer al cielo? Vamos a adorar al Señor, iglesia. Lo que ahora hacemos aquí en la tierra, muchas veces cansaditos, muchas veces enfermos, muchas veces en prueba, allá lo vamos a hacer sin todo esto que experimentamos aquí. Alabado sea Dios. Lo más glorioso es que allá lo vamos a tener delante de nosotros. Allá usted lo va a ver cara a cara. Allá usted podrá acercarse ante su presencia y decirle gracias. Gracias porque a pesar de mis limitaciones me diste la victoria. Yo no hubiera podido llegar aquí si tu presencia no hubiera estado conmigo. Pero cuando yo me sentía débil, allí estaba tu presencia. Cuando yo sentía que ya no iba a poder seguir adelante, allí sentía tu presencia. Cuando yo sentía que mis enemigos me iban a destruir, allí sentía tu presencia. Iglesia, si la presencia de Dios está con nosotros, todo estará bien. Póngase de pie en esta hora. Oh, gloria a Dios. Eso es, venga, hermanos. Aleluya. Venga, quizás usted está pasando en pruebas, hermanos.
está pasando por pruebas y no ve a Dios, no siente a Dios, venga a clamar por la presencia de Dios en esta hora. Venga a decirle a Dios, es en este momento, Señor, que quiero sentir tu presencia. Es en este momento que quiero sentir esas fuerzas que imparte tu presencia. No me quiero sentir solo. Aleluya, no quiero retroceder, dígale. No quiero apartarme de tus caminos. Quiero seguir adelante, Señor. Quiero ver tu presencia en mi vida. Que tu presencia nunca se aparte de nosotros, dígaselo. Eso es, abra sus labios, hermano y hermana. Abra sus labios, pidámosle a Dios que su presencia no se aparte de nosotros. Pidámosle a Dios que su presencia sea quien nos dirija cada día. Que su presencia nos asista en medio de las pruebas, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación que pueda venir a nuestra vida. Oiga, que sea la presencia de Dios. Porque si la presencia de Dios está con nosotros, estaremos bien. Estaremos bien. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dele gloria a Dios. Abra sus labios, hermano y hermana. Si ha venido en prueba, pídale a Dios que le ayude. Pídale a Dios que se manifieste en su vida. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero hacer una invitación. Quizás habrá alguien entre nosotros que se haya descuidado, que le haya fallado a Dios y la presencia de Dios se haya apartado de su vida. Y en esta noche usted quiere arreglar cuentas con Dios. En esta noche quiere venir a buscar